Buenas a todos y bienvenidos al canal. He decidido hacer una review de este mando. He visto que hay varias, la verdad, antes de comprarlo, pero bueno, quise hacer una opinión personal mía. Es el mando marca BSP D8, que es de AliExpress, mando chino. Bueno, la peculiaridad que tiene con respecto a otros modelos es que sirve para móvil y para tablet, porque se estira muchísimo. Y también se puede utilizar como mando independiente. Está muy bien de precio, me parece que me costó 22 o 23 euros, con gastos de envío incluidos y todo. Y bueno, en fin, pues es para echarle un vistazo. La caja viene la cajita con unos protectores que ya no los pongo en la imagen porque son los de siempre. Viene el mando, que la batería está incorporada. Y luego trae el manual, que viene bastante bien porque tiene bastantes funciones. Luego lo veremos. Y un cable para cargarlo, un cable USB tipo C. Tiene la disposición de Xbox con los ABXY de esta manera. Los botones Start y Select para encender y apagar, y luego también se utiliza como botón de Xbox o de Play. O sea, funciona el botón, no solo para encender y apagar. Pesa muy poco, la verdad, para tener la batería incorporada. Que pese muy poco está bien, porque si se va a utilizar con una tablet, por ejemplo, para que la suma total del peso que tienes en la mano cuando estás jugando sea la mínima posible. Pero bueno, también puede ser indicativo de baja calidad, aunque la verdad que tiene un buen aspecto. Aquí tiene unas gomas para sujetar el móvil y se expande muchísimo. Luego pondré la tablet que tengo yo, que es un iPad de 10 pulgadas, y vemos a ver cómo queda. Luego tiene aquí unas gomas, agarran bastante aquí los sticks analógicos y tienen un tacto agradable. Está durito, estuve probándolo ya y la verdad que muy bien, luego lo veremos. Los botones bien también, tienen la disposición de la misma que una Xbox, con un stick analógico arriba y el de la derecha más abajo. Lo que pasa es que es un poco más incómodo, porque tú cuando coges el de una Xbox, coincide aquí. Y este coincide aquí. Entonces estás como más forzado el dedo aquí. Si ponemos al lado del mando de la Series X, ves que la posición de los dedos es muy natural, porque tú estás con el stick aquí pulsado y cambias a los botones sin hacer ningún movimiento forzado. Sin embargo, en este mando, el stick cuando tú estás así, agarrando el mando en condiciones normales, esto es un poco incómodo, queda muy abajo. La verdad que es lo peor que tiene el mando para mí. Estuve probando y la verdad que me resulta incómodo, pero bueno, al final te acostumbras, ¿eh? Y tiene un tacto muy bueno, ahora lo veremos. Bien, lo primero que lo voy a probar es con el iPad. Esto es un iPad de 10 pulgadas, un iPad Air 4. Entramos en el modo Bluetooth. Esto es para conectarlo la primera vez, luego se conecta solo. En el caso de dispositivos iOS, por ejemplo iPhone o iPad, habría que pulsar la B y este botón. Entonces parpadea en púrpura y le damos lo va a detectar como un DualShock 4, como un mando de Play 4. Pulsamos y ya queda conectado. Y ahora pues ya funcionaría con el iPad. Ya lo he colocado y entra justo, ¿eh? O sea, en un dispositivo más grande que este no entraría, porque ya no estira más. Entra justito. Y luego puedes escoger, como tiene unas gomas que lo sujetan, lo que te sea más cómodo. Por ejemplo, a mí lo puse así en medio, pero también se podría poner un poco más abajo, así. Lo que sea más cómodo. Lo voy a poner en el medio, que me resulta bastante cómodo que esté en el medio. Así. Las gomas agarran bastante, parece, por lo que estuve probando. Bueno, vamos a probar la cruceta con los botones. Y bueno, podéis ver que es bastante... no tiene retardo, o sea, bueno, por lo menos yo no lo aprecio. Vamos a echar una partidita y probar. Me parece que responde perfecto. La verdad que el iPad, para los emuladores, a pesar de que es un Cristo instalárselo, funcionan de maravilla. Porque como la pantalla es 4 tercios, que es la resolución, la proporción que tienen los emuladores antiguos, pues se ve gigante, es enorme para ser un dispositivo portátil. Bueno, en fin, perfecto. Va perfecto. La cruceta es precisa, es agradable el tacto. Voy a probar esta pantalla, que es un poco más de precisión, de saltar y tal.
Voy a ir así un poco rápido a ver si tengo precisión. Porque estos juegos de plataformas, si es un mando malo, mal. Vale, soy un paquete. Pero eso no fue el mando, fui yo, que soy bastante paquete. Es preciso, ¿eh? No tengo queja. Es como si estuviera jugando la Super, sin más. Nunca me voy a cansar de este juego. Bien, va bien el mando, ¿eh? No tengo queja. No, es el botón Select, que tendría que estar aquí, está aquí abajo. Ah, no, este es Start, y Select es este. Vale. Por ejemplo, el botón de X, el botón este también es útil, porque funciona como el botón de Xbox, como el mando de la Xbox. Voy a entrar en esta página que tiene una cosa para probar la precisión de los mandos. Entonces aquí se puede ver, le voy pulsando poco a poco al stick, ¿lo veis? Y se ve ahí que es bastante preciso. Lo voy a poner ampliado para que... Ahí está. Es un preciso. La verdad he de decir que me resulta bastante preciso y el otro... ¿Lo ves? Tiene precisión, ¿eh? Mira, se puede llevar a la parte que quieras de la barrita. No es una mala precisión, creo. Luego la cruceta. Es casi instantáneo, poco retardo tiene. Los botones Select y Start. Las crucetas también se pueden pulsar y las detecta como un botón. O sea, los sticks analógicos. Y estos dos botones de aquí. Y ahora vamos a probar la precisión de los sticks analógicos. Se puede probar, parece que va bien. Incluso se puede ir por la zona intermedia sin mucho problema. Es que la goma esta que tiene, no sé cuánto durará porque es muy blandita, pero tiene una calidad bastante buena. Por lo menos agarra mucho. Pero bueno, es que a ver, vamos a tener en cuenta que este mando costó con portes 22 euros, me valió. Entonces es súper barato, con batería y con todo. Bueno, voy a seguir probando los sticks analógicos aquí. Puedo trabajar por las partes intermedias y por las exteriores. Tiene una pequeña zona muerta, pero bueno, no mucha, ¿eh? Funciona bien. Y voy a darle el test este, o nada. Bueno, parece que va bien, ¿no? No sé cuánto es lo normal, pero en torno al 0% de error. Desde luego... Ahí la cagué yo, creo. Pero bueno, va bien. Funcionan todos los botones, todo responde sin problema, no hay ninguna pulsación falsa, poca latencia. A ver, yo tampoco soy un experto en mandos, pero bueno, llevo jugando a videojuegos toda la vida con distintos mandos y este pues tiene un buen tacto desde el principio, me está gustando bastante. Bueno, y también os voy a enseñar, porque claro, ahí se ve el puerto USB tipo C. Voy a hacer una cosa, que igual hay gente que le cunde esta prueba. Vamos a ver, voy a probar el Xbox Cloud Gaming. Starfield, por ejemplo. A mí me pone que no está detectado el botón, pero en cuanto le das a un botón ya lo detecta. Bueno, ya cargo la partida de Starfield. Vamos a jugar un poquito para probar los sticks analógicos. A ver, Xbox Cloud Gaming, o como se llama, el servicio de la nube, vamos a ver, tiene un retardo. O sea, de momento no es un retardo que te impida jugar, pero por ejemplo en un Call of Duty no podrías ni soñar con jugar bien con este retardo. Pero para jugar un juego como este de rol, por ejemplo, se juega bien. Y claro, tú te llevas el iPad o el móvil y un mando de estos y es una gozada, porque aparte es cómodo, no pesa. El mando pesa tan poco que casi no se aprecia. Y la verdad que, bueno, va perfecto. O sea, es decir, en un enfrentamiento, pues no sé, pero yo creo que, vamos a imaginarnos que esa pantalla es un bicho. O sea, es decir, tiene precisión, yo no veo problema.
para jugar, o sea, bueno, en fin, como un mando normal. ¿Qué pasa? Lo que decía antes, me es un poco incómodo que esté aquí abajo, pero bueno, al final te acostumbras. Que tengas suerte. Gracias. Bueno, en fin, era por probar un poco lo del Xbox. Y ahora me voy a pasar a un Call of Duty del iPad propio, para probar los controles, qué precisión tienen. Vamos a ir al Call of Duty Mobile. A ver qué tal va. Ah, vale, gira un momento. Se me hace raro jugar este Call of Duty porque estoy acostumbrado a los de consola de verdad y se me hace raro. O sea, que no confundamos que vaya bien o mal el mando con lo malo que soy yo. Pero bueno, vamos a probar. ¿Ves? Va perfecto. Sí, no, es preciso y va suficiente. Porque yo también probé este juego con el mando de la Xbox y bueno, tampoco noto mucha diferencia. Joder, qué malo soy, ¿eh? Pero bueno, que el mando va bien, que va preciso, va sin configurar nada, ¿eh? Está todo de serie. Luego se podrá ajustar sensibilidad y eso. Pues bueno, a ver, yo es que soy muy malo, ojo. Joder. Joder, los tíos también, yo soy malo, pero ellos cuidado también, ¿eh? Son paquetes. Bien, se puede jugar perfectamente, ¿eh? Bueno, la única queja que tengo es que me resulta muy incómodo esto aquí abajo. Tenía que estar aquí. Pero claro, por la forma del mando, pues no es posible. Sí, ahora que estoy jugando ya me acuerdo del mapa, perfectamente. Esto tiene granadas. Carga. Joder, qué malos son, tío. 3 y no me dieron matado. Nada, va guay. El mando va perfecto. Esto, claro, igual... Voy a tirarme aquí a coger una bandera que no parezca que soy un campero de mierda. Bueno, iba a enseñar cómo funciona con un móvil, pero bueno, voy a probar, porque tengo el teléfono, el iPhone lo tengo ocupado grabando, entonces voy a probar con este Android, por ver la forma más que nada. Y como podéis ver, es un móvil grande este, pero va, vamos, encaja perfecto. Bueno, lo tengo conectado al iPad todavía, esto lo voy a apagar. Para apagar el mando hay que darle así. Y ya apaga. Ahora para configurarlo en Android, lo que pasa es que este móvil no tengo ningún juego instalado, pero bueno, era para que vierais la forma, queda perfecto. Y veis que no se va, ¿eh? O sea, las gomas estas que tiene, estas gomas grises que se ven ahí, están muy bien, van muy bien. Y puedo probar con algún otro teléfono. Imaginaos, tengo por aquí alguno. Aquí tengo un iPhone 6S viejo. Perfecto también, al sitio. Este lo uso como GPS para la moto, este iPhone viejuno. Pero bueno, perfecto, ¿eh? Yo diría que encaja a la perfección. No voy a volver a conectarlo y todo porque es lo mismo que el iPad, las opciones de configuración. Incluso, pues mira, en un iPhone 5 viejuno igual se queda un poco corto. Pero mira, incluso en un iPhone 5 funcionaría a la perfección también. Si alguien quiere pues, utilizar un teléfono que tenga por ahí, antiguo, esto es un iPhone 5 tiene más años que... Y ahí está, encaja perfecto. Pero vamos, luego también se puede utilizar así, como mando de PC, de Switch, de Play 3, Play 4, teléfono Android, iOS, un iPhone, y yo creo que supongo que funcionará en Linux también, eso sí que no lo he probado, pero bueno, se puede mirar el manual a ver en qué funciona, pero... A ver, aquí pone iOS, Android, Harmony OS, Android Harmony OS, Android normal, aquí iOS, que es lo que decía, la B, se le da la B. En PC lo probé, no me apetece ahora ponerme a grabarlo, pero lo probé también en PC y funciona perfecto. Estuve jugando un rato emuladores y algún juego de PC y funciona perfecto.
y hay que darle aquí arriba para el PC. RB y encender a la vez. El de PC, curiosamente, lo detecta como un mando de Xbox inalámbrico. De verdad que lo probé y de maravilla. También se puede conectar en Switch, que sería pulsando RT. Y encendido a la vez en Switch. PS3 y PS4, lo pone ahí. Y tiene otra manera que es para trabajar con un receptor de 2,4 GHz, que no lo he probado. Y también funciona con cable. Tiene un modo con cable. Luego se puede ajustar la vibración del mando, que esto ya lo estuve probando. Se hace con el botón turbo y con el stick derecho. Se deja pulsado aquí y si le das para arriba, vibración máxima, vibración intermedia y vibración leve. Yo lo tengo en vibración intermedia. Es muy fácil, de regular. Y el turbo es súper intuitivo. Estuve probándolo y muy bien también. Luego tiene también para luces, que yo las tengo apagadas, pero se pueden poner. Bueno, de hecho lo voy a hacer para que se vea. Va cambiando de color, ojo. Y si le vuelves a dar, se queda fijo en el que estaba, ¿no? Sí. Y así apagado. A mí lo de las luces, la verdad... Bueno, he de confesar que el mando lo quería negro, me equivoqué al darle en AliExpress a comprar y lo compré en este color. Pero bueno, no lo voy a cambiar por eso porque me gusta, no tengo problema ninguno. Voy a grabar de cerca por si alguien quiere ver el detalle. Los sticks analógicos. Perfectos. La cruceta. Va bien, bueno, a ver, no es tampoco la panacea, pero bueno, funciona. Luego los botones. El botón Start o Select y el otro, es que nunca me acuerdo del orden, pero creo que este es el Start y este es el Select. Stick analógico derecho. Funcionamiento perfectamente aceptable. El botón de turbo, que está bien que esté metido para adentro para no darle sin querer. A, X, Y, B, que es el orden que tiene la Xbox. Los botones. Y el analógico, que funciona perfectamente bien. Esta es la goma que tiene para sujetar los dispositivos, que tiene una en cada lado. Y también va perfecta. Bueno, voy a hacer una valoración global del mando, teniendo en cuenta que costó, con gastos de envío incluidos y recibido en una semana de AliExpress, costó 22 o 23 euros o por ahí. Muy bien de precio, porque he visto que hay mandos de marcas buenas que valen 80 o por ahí, serán mejores, pero bueno, ojo, esto vale 22 euros puesto en casa, con batería incluida. La batería le dura bastante porque estuve haciendo 1000 pruebas y lo cargué una vez solo cuando lo compré, y le dura la batería. El peso es ridículo prácticamente y yo diría que es una buena opción. Aparte es que sirve para tablet y sirve para teléfono, porque hay algunos que sirven para tablet, pero el teléfono, digamos que no lo apretaría. Entonces este vale para las dos cosas. Y también para utilizar como mando independiente. Y funciona bien. Entonces yo lo recomiendo bastante. Los sticks son precisos, los sticks analógicos, incluso los gatillos analógicos también son precisos. Suficiente, o para mi parecer. Los botones funcionan perfectamente bien, la cruceta funciona bien. No hay queja. Lo único, que esto es una cosa que no es solo este mando, sino otros muchos, que el stick analógico derecho no es cómodo que esté aquí abajo. En la posición natural no puedes utilizar este stick. Tienes que cambiar el agarre y bajar la mano. Aún así, estoy muy contento con la compra. Para dudas, si alguien quiere preguntar algo, lo puedo poner en los comentarios y si lo sé, pues se lo contesto, porque lo tengo aquí para probar. Pues nada, gracias por ver el vídeo y espero que a alguien que esté pensando en comprarlo pues le sirva de ayuda.